El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Capítulo 1. El ejecutor. Andrew Harlan entró en la cabina. Sus lados perfectamente esféricos se ajustaban dentro de un tubo vertical formado por barras metálicas muy espaciadas, cuyos extremos parecían fundirse en el vacío a unos 2 metros sobre la cabeza de Harlan. Este situó los mandos y tiró poco a poco de la palanca de arranque. La cabina no se movió. Harlan tampoco se lo había propuesto. Sabía que no iba a haber movimiento, ni arriba ni abajo, ni derecha o izquierda, ni adelante o atrás. En cambio, los huecos entre las barras se llenaban de una opacidad grisácea, sólida al tacto, pero sin embargo inmaterial. Al mismo tiempo sintió aquella ligera opresión en el estómago, la leve sensación de náusea, tal vez psicosomática, que le decía que todo cuanto contenía la cabina, incluyéndole a él, estaba siendo lanzado al hipertiempo a través de la eternidad. Había entrado en la cabina en el siglo 575, la base temporal donde fue destinado 2 años antes. En aquel entonces, el 575 era el hipertiempo más distante que había visitado nunca. Ahora se desplazaba hacia el hipertiempo del siglo 2456. En circunstancias normales, le habría intimidado un poco la perspectiva de aquel viaje. Su siglo natal estaba en el lejano hipotiempo, en el siglo 95 para ser exactos. El 95 era un siglo muy restrictivo en el empleo de las energías atómicas. Aficionado a lo rústico, gran consumidor de madera natural para sus construcciones, gran exportador de licores a los cercanos isotiempos e importador de semillas forrajeras. Aunque Harlan no había regresado al 95. Desde que empezó su formación especial como aprendiz a los 15 años, experimentaba siempre aquella sensación de nostalgia cuando se alejaba de su siglo. En el 2456 estaría a casi 240 milenios del día de su nacimiento. Y eso era mucho, incluso para un empedernido eterno. Tal vez habría sido su estado de ánimo en circunstancias normales, pero en aquel momento Harlan no podía pensar otra cosa sino que los documentos le pesaban en el bolsillo y que su plan le pesaba en la conciencia. Estaba algo asustado, algo tenso, algo confuso. Fueron sus manos como si estuviesen dotadas de voluntad propia, las que detuvieron la cabina en el siglo previsto y en la forma prevista. Era extraño que un ejecutor estuviera tenso o nervioso. Como dijo en cierta ocasión el instructor Yarrow, ante todo, el ejecutor debe ser impasible. El cambio de realidad a programar puede afectar la vida de 50.000 millones de seres, o más. 1 millón o más pueden quedar afectados de tal modo que deberá considerárseles como individuos nuevos. Dadas estas condiciones, un temperamento emotivo sería un serio inconveniente para el ejecutor. Harlan movió la cabeza casi salvajemente para aventar el recuerdo de las secas palabras de su maestro. En aquellos días no podía suponer que él mismo reunía las peculiares condiciones exigidas. Sin embargo, ahora le embargaba la emoción, no por 50.000 millones de seres. ¿Qué le importaba a él 50.000 millones? Era solo por una persona, solo una. Al notar que la cabina se había detenido, interrumpió sus divagaciones para recobrar la mentalidad fría e impersonal que cuadraba a un ejecutor y salió del aparato. La cabina que dejaba, desde luego, no era la misma donde había entrado, en el sentido de que no estaba compuesta de los mismos átomos. Aquello no le preocupaba más que a cualquier otro eterno, el centrarse en la mística de la traslación temporal, dejando de lado el mero hecho de su existencia, constituía la meta de todo aprendiz tan pronto como era admitido en la eternidad. Se detuvo un instante frente a la cortina infinitamente delgada de no espacio y no tiempo que le separaba en un sentido de la eternidad y en otro del tiempo normal. Aquella sección de eternidad sería del todo nueva para él. Conocía sus peculiaridades, a grandes rasgos, por haberlas estudiado en el manual de todas las épocas. Sin embargo, la experiencia directa nunca dejaba de ser un choque para el que convenía estar preparado. Ajustó los mandos,
Operación sencilla cuando se trataba de pasar a la eternidad, pero muy complicada para ingresar en el tiempo normal. Una traslación mucho menos frecuente. Atravesó la cortina y al instante quedó cegado por un aluvión de reflejos. Levantó instintivamente la mano para cubrirse los ojos. Un individuo le esperaba. Harlan, deslumbrado, apenas conseguía distinguirlo. «Soy el sociólogo Cantor Boy», dijo el hombre a Harlan. «Supongo que usted es el ejecutor Harlan». Harlan asintió. «Santo Cronos, ¿no podría moderar esa decoración?». Boy miró a su alrededor y dijo con indulgencia: «¿Se refiere a las películas moleculares?». «En efecto», dijo Harlan. «El manual ya las menciona, pero no dice nada de esta orgía de reflejos». Tenía bastante motivo para enojarse, pensó Harlan. En el siglo 2456 predominaba la materia, lo mismo que en casi todos los siglos. Cabía esperar una compatibilidad fundamental entre ellos. No presentaba la absoluta confusión para alguien nacido de una época de predominio material, de los remolinos energéticos del 300 o de los campos dinámicos del 600. En el siglo 2456, para descanso de los eternos que lo visitaran, la materia era empleada para todo, desde un clavo hasta un edificio. Desde luego, existían distintas clases de materia. A un miembro de un siglo con predominio de la energía tal vez le pasaran desapercibidas. Para él, todas las materias serían variaciones sobre un mismo tema vasto, pesado y bárbaro. Pero Harlan, educado en un medio de formas materiales, reconocía diferencias entre la materia, los metales, con distinción entre ligeros y pesados, los plásticos, la sílice, el hormigón, el cuero y así sucesivamente. Pero una materia compuesta enteramente de espejos, tal fue su primera impresión del 2456. Todas las superficies reflejaban y emitían luz. En todo aparecía la ilusión del pulimento perfecto, debido a la presencia de una película reflectante. Y en la infinita repetición de su propia imagen, de la del sociólogo Boy y de cuanto les rodeaba, Harlan no veía más que confusión, una confusión absurda y vertiginosa. «Lo siento», dijo Boy. «Es una costumbre de este siglo y la sección competente estima que conviene adoptar en lo posible las costumbres locales. Pronto se acostumbrará a ello». Boy anduvo rápidamente sobre las huellas de otro Boy, su reflejo invertido en el suelo. Alargó una mano y puso a cero el indicador capilar que se desplazaba sobre una escala en espiral. Los reflejos desaparecieron y la iluminación adoptó una intensidad soportable. A Harlan le pareció que su mundo regresaba a la normalidad. «Acompáñame, por favor», dijo Boy. Harlan le siguió por varios corredores que, momentos antes, supuso, subieron por una rampa y después de cruzar una antecámara penetraron en un amplio despacho. Durante el breve recorrido no vieron alma viviente. Harlan estaba tan acostumbrado a eso. Le parecía tan normal que le habría sorprendido y casi escandalizado distinguir alguna figura humana tratando de apartarse de su camino. Sin duda, la noticia de la llegada de un ejecutor había corrido pronto. Hasta Boy se mantenía apartado de él, y cuando la mano de Harlan rozó casualmente el brazo del sociólogo, este se hizo a un lado con evidente sobresalto. Harlan se sorprendió un poco al notar cierta amargura ante tal reacción. Se creía revestido de una coraza mucho más fuerte, más eficazmente insensible. Si estaba equivocado, si su armadura tenía puntos débiles, solo podía haber una causa: Noise. El sociólogo Cantor Boy se inclinó hacia el ejecutor en un gesto que parecía bastante cordial, pero Harlan no podía dejar de notar que estaban sentados en los extremos opuestos de una mesa bastante larga. Boy dijo: «Me complace que nuestro pequeño problema haya interesado a un ejecutor de su fama». «Sí», dijo Harlan en el tono frío e impersonal que se esperaba de él. «Presenta algunos aspectos interesantes». Pensó si parecería lo bastante imparcial. A lo peor estaba dejando entrever sus verdaderos motivos, y su delito era delatado por las gotitas de sudor que acompañaban su frente. Sacó de un bolsillo interior la transparencia
con el resumen del cambio de realidad proyectado en el mismo texto enviado al Gran Consejo Pantemporal un mes antes. Gracias a sus relaciones con el jefe programador Twistle, el ilustre Twistle. A Harlan no le fue difícil hacerse con el proyecto. Antes de desenrollar la lámina dejando que se extendiera sobre la superficie de la mesa, donde quedaría retenida por un débil campo paramagnético, Harlan hizo una breve pausa. La película molecular que cubría la mesa habría sido opacada, pero no del todo. El movimiento de su brazo atrajo su mirada, y por un momento el reflejo de su propio rostro pareció contemplarle hoscamente desde la mesa. Tenía 32 años, pero parecía más viejo. No necesitaba que nadie se lo dijese. Quizás su rostro alargado y las cejas negras sobre unos ojos aún más oscuros contribuyesen a darle la expresión severa y la fría mirada que todos los Eternos asimilaban a la caricatura de un ejecutor. O quizá era solo su propia convicción de ser un ejecutor. Enseguida extendió la transparencia sobre la mesa y volvió al asunto que le traía allí. «Yo no soy sociólogo, señor mío». Boy sonrió. «Eso suena formidable. Cuando alguien empieza por manifestar su incompetencia en cualquier especialidad, generalmente anuncia que se dispone a formular una opinión categórica». «No se trata de una opinión», dijo Harlan, «solo de una petición. Deseo que examine este resumen y me diga si no ha cometido usted un pequeño error en alguna parte». Boy se puso serio inmediatamente. «Espero que no». Harlan dejó colgar un brazo sobre el respaldo y la otra mano sobre las piernas. No era cuestión de tamborilear con los dedos sobre la mesa, ni de morderse los labios. No debía permitir que le traicionasen sus emociones. Desde aquel instante que cambió toda la orientación de su vida, había estudiado con atención todos los proyectos de cambios de realidad que pasaban por la maquinaria administrativa del Gran Consejo Pantemporal. Como ejecutor, adjunto al jefe programador Twistle, podía hacerlo, saltándose un poco la ética profesional. Menos mal que Twistle estaba cada vez más entretenido con su propio y más importante proyecto. Las aletas de la nariz de Harlan se dilataron. Ahora sabía algo acerca de la naturaleza del proyecto. Harlan no podía estar seguro de encontrar lo que buscaba dentro de un plazo razonable. Cuando estudió por primera vez el proyecto de cambio de realidad 2456-2781, número de orden V-5, creyó que sus deseos hacían una jugarreta a su capacidad de raciocinio. Pasó un día entero verificando una y otra vez las ecuaciones y desarrollos, atenazado por una dolorosa incertidumbre mezclada con una creciente excitación y amarga gratitud, puesto que al menos le habían enseñado psicomatemáticas elementales. Ahora Boy estudiaba la misma lámina y sus símbolos con expresión entre confusa y preocupada. Me parece que todo está en orden. Compruebe en particular los ritos sociales del noviazgo en la realidad actual de este siglo», dijo Harlan. «Eso es sociología y supongo que cae dentro de su responsabilidad. Por eso dispuse verle a usted a mi llegada, antes que a ningún otro». Boy frunció el ceño. Aún no se mostraba cortés, pero su tono al responder fue glacial. «Los observadores destinados a nuestra sección son muy competentes. Estoy seguro que los asignados a este proyecto han proporcionado datos exactos. ¿Tiene usted pruebas en contrario?» «Nada de eso, sociólogo Boy», dijo Harlan. «Acepto los datos, pero no estoy de acuerdo con el planteamiento del problema. ¿No observa un tensor complejo indeterminado en este punto? Si ponderamos correctamente el comportamiento prenupcial». Boy miró con atención y una expresión de alivio se extendió por su rostro. «En efecto, ejecutor, en efecto. Pero se resuelve por sí mismo en una identidad. Se tiene un bucle de pequeñas dimensiones que no presenta caminos secundarios. Espero que me perdone si uso imágenes gráficas en vez de expresiones matemáticas exactas». «Se lo agradezco. Así como no soy sociólogo, tampoco soy programador», replicó Harlan. «Muy bien, pues», dijo Boy. «Ese tensor complejo indeterminado a que alude, o bifurcación del camino, como si dijéramos, no es significativo. La dicotomía se resuelve más adelante y tenemos un camino único. Nos pareció innecesario mencionarlo en nuestro informe».
Si es su criterio, me someto al mismo. Sin embargo, queda la cuestión del CMN. El sociólogo torció el gesto al oír aquellas siglas, como había previsto Harlan. CMN, el cambio mínimo necesario. Aquí el ejecutor era el amo. Un sociólogo podía creerse inmune a la crítica en lo relativo al análisis matemático de las infinitas relaciones posibles en el tiempo, pero al definir el CMN, el ejecutor tenía la última palabra. El cálculo mecánico no era suficiente. La mayor computaplex existente, manejada por los más expertos y hábiles jefes programadores, no servía sino para señalar los límites dentro de los cuales se situaba el CMN. Era entonces cuando el ejecutor, examinando los datos del problema, decidía el punto exacto del cambio dentro de aquellas condiciones límite. Un buen ejecutor rara vez se equivocaba. Los mejores ejecutores no se equivocaban nunca. Harlan no se equivocaba nunca. El CMN, recomendado por su sección, dijo Harlan, hablando en tono pausado, frío, silabeando el idioma tan temporal normalizado con meticulosidad, implica la inducción de un accidente espacial y una muerte inmediata y bastante horrible para una docena o más de personas. Es inevitable, dijo Boy, encogiéndose de hombros indiferente. Sugiero que el CMN puede reducirse al mero traslado de un envase de un estante a otro. Aquí, señaló Harlan. La blanca y bien cuidada uña de su índice dejó una leve huella debajo de un grupo de perforaciones. Boy examinó aquel punto con dolorosa pero muda atención. ¿No altera eso la situación con respecto a la dicotomía que ha dejado de tener en cuenta? Continuó Harlan. ¿No cree entonces que utilice el camino de mínima probabilidad, convirtiéndolo prácticamente en una certeza, y que eso nos conduce a, virtualmente, al RMD? Dijo Boy en un susurro. Exactamente, al resultado máximo deseado, afirmó Harlan. Boy alzó los ojos con una expresión entre compungida e irritada en su moreno rostro. Harlan, indiferente, observó que aquel hombre tenía entre los incisivos superiores un hueco que le daba un aspecto conejil, lo cual chocaba con la contenida energía de sus palabras. Boy preguntó: «Supongo que esto llegará al conocimiento del Gran Consejo Pantemporal». «No lo creo», dijo Harlan. «Que yo sepa, el Gran Consejo no se ha ocupado de ello. Por lo menos el cambio de realidad programado se me pasó sin ningún comentario». Harlan no creyó oportuno explicar con más detalle cómo él fue pasado, y Boy se abstuvo de preguntar. «Entonces, ese error lo ha descubierto usted». «Sí. ¿Y no dio parte al Gran Consejo Pantemporal?» «No». Hubo una reacción de alivio y luego Boy se puso en guardia. «¿Por qué?» «Pocas personas habrían dejado de caer en ese error. Pensé que podía corregirlo antes de que cometiera un daño irreparable, y así lo hice. ¿Por qué ir más allá?» «Bien, gracias, ejecutor Harlan. Se ha portado como un amigo. El error en esa sección, que, como usted dice, era prácticamente inevitable, habría manchado nuestra hoja de servicios». Boy continuó después de una breve pausa. «Aunque, en realidad, y teniendo en cuenta las alteraciones de personalidad que va a inducir este cambio de realidad, la muerte de algunos hombres resulta de escasa importancia». Harlan empezó fríamente. «No parece muy agradecido. Igual me guarda rencor. Cuando tenga tiempo de pensarlo, es posible que su rencor aumente más por haber sido salvado de una descalificación gracias a un ejecutor. Si yo fuese sociólogo como él, me estrecharía la mano con gratitud, pero no quiere dar la mano a un ejecutor. No le repugna condenar a una docena de hombres a la asfixia, pero sí el contacto de un ejecutor». Comprendiendo que no le convenía dar tiempo al resentimiento de su interlocutor, Harlan atacó casi enseguida. «Espero que su agradecimiento me autorice a pedirle que su sección haga un pequeño trabajo para mí». «¿Un trabajo?», preguntó Boy. «Un problema de análisis individualizado. He traído los datos, así como los de un cambio de realidad propuesto para el siglo 482. Deseo saber el efecto de este cambio sobre la probabilidad de supervivencia de cierta persona».
No estoy seguro de haberle entendido bien, dijo el sociólogo con vacilación. ¿No dispone de medios para hacer este análisis en su propia sección? En efecto. Sin embargo, estoy realizando una investigación personal y por ahora no quiero que figure en los archivos. Sería muy difícil encargar este trabajo a mi sección sin que... Harlan hizo un gesto vago sin concluir la frase. Entonces, ¿no quiere que esto vaya por vía oficial?, preguntó Boy. Debe hacerse confidencialmente y quiero una contestación confidencial. Es muy irregular, no puedo aceptarlo. Harlan frunció el ceño. No es más irregular que mi olvido en denunciar su error al Gran Consejo Pantemporal. En ese caso no tuvo usted ninguna objeción. Si hemos de atenernos a las normas en un caso, tendremos que ser igualmente formales en otro. Creo que me comprende, ¿verdad? La expresión de Boy revelaba que él había comprendido perfectamente. Sin lugar a dudas, alargó la mano hacia Harlan. ¿Puedo ver los documentos? Harlan se tranquilizó. Había superado el obstáculo principal. Miró con atención mientras el sociólogo se inclinaba sobre las láminas que había traído. En nombre del tiempo, esto es un cambio de realidad sin importancia, fue el único comentario de Boy. Harlan aprovechó la ocasión, mintiendo a medida que hablaba. Así es, demasiado pequeño, creo. De ahí surge la discusión. Está por debajo de la diferencia crítica y he escogido un solo individuo como caso piloto. Naturalmente, no sería hábil que yo usara el equipo de nuestra sección sin estar del todo seguro de mi acierto. Boy no dijo nada a esto, y Harlan no continuó. No convenía exagerar la comedia. Boy se puso en pie. Pasaré estos datos a uno de mis analistas. Esto quedará entre nosotros, aunque comprenderá que no podemos sentar un precedente. En modo alguno. Y si no le importa, me gustaría conservar el cambio de realidad que vamos a efectuar aquí. Espero que nos haga el honor de dirigir el CMN personalmente. Harlan asintió. Asumo toda la responsabilidad. Cuando entraron en la sala de control, 2 de las pantallas estaban conectadas. Los técnicos las habían ajustado según las coordenadas exactas de espacio y tiempo, y luego salieron. Harlan y Boy se vieron a solas en la centellante sala. La decoración a base de películas moleculares reflectantes se hacía notar, y no poco, por cierto, pero esta vez Harlan, atento a las pantallas, no hizo caso. Ambas imágenes parecían inmóviles, semejaban naturalezas muertas, pues representaban instantes matemáticos del tiempo. Una de las vistas era en colores naturales muy contrastados, la sala de máquinas de un vehículo espacial experimental, como bien sabía Harlan. Una puerta se estaba cerrando y aún asomaba por el resquicio un brillante zapato de material rojo semitransparente. No se movía, nada se movía. Si se hubiese aumentado el contraste de la imagen hasta el punto de hacer visibles las motas de polvo en el aire, ni siquiera éstas se habrían movido. Boy dijo: esta sala de máquinas permanecerá vacía durante 2 horas y 36 minutos a partir del instante que contemplamos. En la realidad actual, desde luego. Lo sé, murmuró Harlan. Empezó a ponerse los guantes, y mientras tanto, sus ojos recorrían con rapidez los estantes, memorizando la situación del envase crítico. Midió los pasos necesarios para llegar a él y el mejor emplazamiento a donde trasladarlo. Lanzó una breve ojeada a la otra pantalla. Mientras la sala de máquinas, situada en el presente, definido con respecto a la sección Eternidad en la que ahora se encontraba, aparecía iluminada en colores naturales la otra escena, situada a unos 25 siglos de distancia en el futuro. Presentaba el filtro azulado que servía para diferenciar las imágenes futuras. Era la vía de un espacio puerto, un cielo azul oscuro, con edificios azulados de desnudo metal sobre un terreno verde azulado. Un cilindro azul de raro diseño, con una protuberancia en la base, destacaba en primer plano. Al fondo se veían 2 cilindros más, parecidos al primero. Los 3 apuntaban al cielo. Sus extrañas ojivas partidas, en cuyo interior se alojaba seguramente la maquinaria principal. Raros aparatos, dijo Harlan frunciendo el ceño.
electrogravitacionales, dijo Boy. El siglo 2481 es el primero en desarrollar la navegación espacial por electrogravitación. No necesita combustible ni energía nuclear. Una solución elegante. Lástima que nuestro cambio la haga desaparecer. Una verdadera lástima. Clavó la mirada en Harlan con visible disgusto. Harlan apretó los labios, aunque disgustado, ¿Por qué no? El ejecutor era él. Sin duda, algún observador habría presentado un informe sobre la cuestión del abuso de drogas. Algún estadístico demostró que los últimos cambios había aumentado el número de adictos, hasta que llegó a ser el mayor en todas las presentes realidades de la humanidad. Un sociólogo, probablemente el propio Boy, estableció un perfil psiquiátrico de aquella sociedad, y un programador calculó el cambio de realidad necesario para disminuir la tendencia al uso de drogas, hallando que, como efecto secundario, la navegación espacial por electrogravitación iba a desaparecer. En la decisión final habían intervenido una docena, 100 hombres quizá, de todas las categorías en la eternidad. Pero, a fin de cuentas, tendría que ser un ejecutor quien la llevase a la práctica, siguiendo las instrucciones convenidas por los demás. A él le tocaba iniciar el cambio de realidad. Y entonces, los demás le mirarían con ojos acusadores, y sus miradas parecerían decir: a ti y no a nosotros se debe la destrucción de toda esa belleza. Y por esa razón los demás le condenarían y evitarían su presencia. Descargaban su propia culpa sobre los hombros del ejecutor, y por ello le odiaban. Harlan dijo con sequedad: las naves no importan nada. Debemos preocuparnos por ellos. Ellos eran un grupo de personas en apariencia insignificantes al lado de la nave espacial, del mismo modo que las dimensiones físicas de las trayectorias interplanetarias hacen parecer insignificantes la Tierra, así como la sociedad humana que la puebla. Parecían pequeños muñecos. Sus diminutos brazos y piernas permanecían en posturas extrañas y ridículas, inmovilizados en aquel instante del tiempo. Boy se encogió de hombros. Harlan se ajustó el pequeño generador de campo que llevaba en su muñeca izquierda. Acabemos cuanto antes, dijo. Un momento, dijo Boy. Quiero preguntarle al analizador de destinos cuánto tardará en completar este trabajo suyo. Yo también quiero terminar cuanto antes. Sus manos desplazaron hábilmente un pequeño cursor. Luego escuchó el repiqueteo que recibió en respuesta. Otra característica de esta sección de eternidad, pensó Harlan, un código de ruidos intermitentes, espectacular, pero innecesario, al igual que las películas moleculares reflectantes. Dice que tardará unas 3 horas, dijo Boy por fin. Además, dice que le gusta el nombre de esa persona. Noise Lambert. Es una mujer, ¿no? Harlan sintió la garganta seca. Sí. Los labios de Boy se curvaron en una lenta sonrisa. Parece interesante. Me gustaría verla sin que ella se diese cuenta. No hemos tenido ninguna mujer en esta sección desde hace meses. Harlan contuvo un arrebato de aire y no contestó. Miró fríamente al sociólogo y bruscamente le dio la espalda. Si había un defecto en la eternidad, era esta cuestión de las mujeres. Desde que ingresó en la eternidad había comprendido claramente el problema, pero no se sintió personalmente afectado hasta que conoció a Noise. De aquel momento había llegado a en que se hallaba traidor a su juramento de fidelidad y a todo lo que había creído hasta entonces. ¿Por qué? Por Noise. No sentía remordimiento. Esto era lo que más le sorprendía. No sentía ningún remordimiento. No tenía sensación de culpabilidad por las faltas que ya había cometido, entre las cuales el uso prohibido de un análisis de destino para fines particulares casi carecía de importancia. Iría hasta donde fuese necesario. Aquella idea, que por primera vez se planteaba con claridad, le pareció blasfema y escarnecedora. Y aunque la apartó de sí con horror, sabía que estaba dispuesto a hacerlo. La idea era sencillamente esta, que destruiría la eternidad si se había obligado a hacerlo. Y lo peor era saber que tenía poder para hacerlo, si se lo proponía.